Bienvenidos diputados y diputadas a la quinta sesión del Parlamento El Estado Fallido y No es Política. Hoy los acompañamos el nefasto de Julio Sánchez y el autoritario de José Tito Alves. Para iniciar la sesión le pedimos a todos los diputados aquí presentes que aprueben el inicio de la sesión con la señal de costumbre. ¡Aprobadísimo! Una invitada especial porque es la primera mujer que pisa este Parlamento de No es Política Podcast y es la politóloga guatemalteca Cintia Rojas. ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien, muy contenta por acompañarles y más con el honor que mencionan de ser la primera mujer, eso es. Hoy queremos hablar de un tema que últimamente en Latinoamérica está muy sonado, que son las protestas, las manifestaciones ciudadanas, o como muchos también las califican como protestas violentas. Estas protestas violentas, estas manifestaciones ciudadanas, muchas veces son consecuencia de o partidos políticos de masas o grupos de presión. Movimientos ciudadanos. Que a su vez, bueno, son movimientos ciudadanos. Entonces, Cintia, ya que eres politólogo, ¿nos podrías aclarar cuál sería la diferencia entre un partido político y un grupo de presión? Y si un partido político es un grupo de presión también. Tomando como contexto quizá mi país, Guatemala, con lo que está pasando, pues contarles que el sistema de partidos políticos es muy débil en Guatemala. O sea, la historia y en el momento en que nos encontramos aún en procesos de consolidación de la democracia, entonces nuestro sistema de partidos políticos tiene un montón de problemas. No está consolidado, es débil. Mucha corrupción, clientelismo, no hay ideologías políticas. Entonces los partidos políticos sirven como vehículos electorales que sirven a los grupos de presión para colocar o movilizar sus agendas ya en las instituciones del Estado. Acá, por ejemplo, tenemos grupos de presión fuertes que no están organizados en partidos políticos, pero que inciden en los partidos a través del financiamiento muchas veces para pues movilizar sus demandas o sus intereses sectoriales. Claro, muchas veces eso sucede porque, digamos, esos grupos empresariales tienen el poder de los medios de comunicación y quizás esas minorías no tienen ese poder de poder difundir el mensaje que tienen. Pacificar su mensaje. Exacto, entonces quizás por eso muchas veces sucede este tipo de cosas. Ahora, yo creo que el problema actualmente, al menos en Latinoamérica, es cuando muchos partidos políticos, para poder hacer proselitismo político, utilizan esas demandas de los grupos de presión, grupos que son sindicatos, que son movimientos LGTBI, que son movimientos feministas, los utilizan para poder llegar a esos ciudadanos. No sé si es lo que está sucediendo actualmente en Guatemala. Claro, pero al final yo considero que eso es lo correcto, ¿no? Porque al final los partidos políticos son partidos políticos para llegar al poder y una vez llegar al poder solucionar los problemas muy teóricamente, evidentemente, estoy hablando muy teóricamente, solucionar los problemas de la gente estando en el poder. Para eso tú haces un partido político, tú no haces un partido político, ay, qué bonito, tengo un partido político y ya, tú haces un partido político y tú creas y haces parte de un partido político simplemente para llegar al poder y poder ayudar desde el poder. Es que el problema no es ese, el problema no es que canalices las demandas. El problema de los partidos políticos, al menos en algunos países, es que utilizas a esos grupos, utilizas sus demandas para tú tener insumos, para generar un discurso y luego no resolver nada. Ahí sería el problema. Pero es que eso es populismo. Y ahí ya entraríamos en lo que llamaríamos populismo. Ahora, en Guatemala se generó, creo que fue un video bastante viral en las redes sociales, que fue el incendio del Palacio Legislativo, del Poder Legislativo en Guatemala.
hasta donde tenemos entendido, fue por el presupuesto del 2021. Sí, si nos puedes hacer una pequeña, para ponernos en contexto, para poner en contexto a las personas que ven el podcast y también que nos des tu opinión sobre estas manifestaciones que terminaron quemando el Congreso de su país. Claro, voy a tratar de ser rápida con eso, con la lectura. Bueno, contarles que, como ustedes lo platicaban, en Guatemala no pasa eso. Los partidos políticos sí tienen es un divorcio completo con la sociedad, con la ciudadanía. Y la mayoría de partidos, porque en Guatemala hay aproximadamente 22 partidos políticos actualmente vigentes y en cola de inscripción hay como 4, pero que obedecen mucho al status quo, ni siquiera se toman el tiempo de falsamente, como ustedes lo platicaban, pues mover las demandas de la población, al menos para campaña. Es que son agendas totalmente diferentes a lo que la ciudadanía exige. Entonces, ¿qué pasa? Desde el 2015 hemos estado en la plaza manifestando, porque yo también he participado, y en ese momento pues estaban los casos de corrupción en los que había participado el binomio presidencial en ese momento en el cargo. Empieza como a gestarse una crisis política, la cual tiene como resultado, a través de las protestas, pues la renuncia del presidente y la vicepresidenta. Luego de eso viene un proceso electoral que pues sirvió como de válvula de escape de este descontento, y la plaza del 2015 es eso, ¿verdad? La renuncia del presidente y la vicepresidenta, el proceso electoral, un par de reformas a la ley electoral, y a partir de ese momento pues fue como, bueno, ahí pasó lo que pasó y seguimos avanzando como país, pero en vez de avanzar, o sea, se marcó un retroceso impresionante, porque el gobierno siguiente fue peor que el que renunció. Y bueno, tenemos el último proceso electoral, que fue el año pasado, el 2019, que para mí es como un hito importante para hablar de la crisis que está pasando actualmente en el país, porque en ese proceso electoral habían 2 candidatas punteras, las más altas, y cada una de extremos diferentes ideológicos, una más a la izquierda y otra más a la derecha. Pero las 2 no lograron participar por diferentes motivos. Eso provocó que la sociedad en ese momento no tuviera, como en el 2015 sí tuvo, una válvula de escape para canalizar su descontento, porque la renovación presidencial como que siempre genera eso, ¿verdad? Entonces en ese proceso electoral pasado no se dio. Entonces, quien llegó a la presidencia no precisamente es la opción de las mayorías o de la población, sino que es, bueno, no había otra opción, entonces votemos por este señor que actualmente es el presidente, se llama Alejandro Yamatei, y bueno, él llega con poca legitimidad por el mismo proceso, y entra a gobernar el año pasado, este año 2020, ya lo estoy cerrando. Bueno, con poca legitimidad, con muchas dudas, y bueno, como siempre, darle el voto de confianza. Sin embargo, desde inicios del año empezó a demostrar como una agenda autoritaria, un poco regresivo, contra derechos humanos, y bueno, hablemos de la pandemia, que también toma de sorpresa a los gobiernos a nivel mundial, la crisis que se genera y la poca capacidad que este gobierno tuvo de enfrentarla, y eso derivó en una serie de problemas terribles para Guatemala, porque nuestro país no cuenta con indicadores altos de desarrollo humano, tenemos los más bajos índices estamos mal en desnutrición, hay pobreza extrema, desigualdad, desempleo, y la lista es larga. Entonces, todo esto se hace más grave con los efectos de la pandemia, y un gobierno que no tiene la capacidad de responder a esas necesidades tan sentidas de la población. Entonces, eso se va acumulando hasta que llegamos actualmente y hablemos de lo que pasó, y es el presupuesto. Y para nosotros como país, bueno, al menos quienes nos dedicamos a la ciencia política y analizamos constantemente la coyuntura, nos parece raro que un tema tan técnico como lo fue el presupuesto nacional, haya provocado ese estallido social, porque han pasado cosas peores. Pero creo que ya se venía acumulando ese descontento de 2015, y el presupuesto es la gota que rebalsa el vaso. Ahora, el tema yo creo que hay que diferenciar algunas cosas. Primero, que es
las protestas en Guatemala son totalmente justificables desde la parte ciudadana, porque evidentemente, como sucede en muchos países, no solamente de Latinoamérica, creo que aquí en Europa se vive bastante eso, los políticos se terminan desligando mucho, desligando, se puede decir, del pueblo, de sus ciudadanos. Ahora, lo que no es justificable es quizás esos actos violentos. Sí, porque terminan manchando la protesta. Y eso yo creo que es a lo que quería llegar. Porque, mira, por ejemplo, yo protesté muchas veces en Venezuela. No, yo protesto toda mi vida y sigo protestando desde aquí. Cuidado, y el SEBIN está escuchando este podcast. Y bueno, incluso fui herido de perdigones. Bueno, nosotros tenemos toda esa historia. Y de algo que yo siempre estuve en contra fue, por ejemplo, de quemar instituciones que no tenían nada que ver. Por ejemplo, en Caracas, una vez fueron y le empezaron a tirar piedras y creo que incluso quemaron el edificio de un proyecto político, Misión Vivienda Venezuela. Creo que lo quemaron. Ese edificio creo que queda enchacado. Sí, eso era un ministerio. Era el ministerio. Pensé que era solamente de la Misión Vivienda. Y quizás sí estaba un poco justificable. Pero, o sea, ojo, yo creo, a mi parecer, que ya ahí le quitas el valor que debería de tener una protesta. Sí, porque al final desvirtúas. O sea, tú cuando aplicas violencia en una protesta que en teoría debería ser pacífica, porque es que al final... Y a ver, y es lo que yo veo en Guatemala. Yo no conozco a profundidad la realidad de Guatemala y no puedo venir aquí a hablar de la realidad de ellos porque cada país tiene su relación. Pero yo lo hago en comparación con Venezuela, que es la realidad que yo conozco a profundidad. Evidentemente, nosotros en Venezuela muchas veces teníamos que sobrepasar y quizás llegar a otro paso porque primero nuestras exigencias no estaban siendo escuchadas y segundo porque la violencia venía de aquel lado. Y nosotros de alguna u otra manera respondíamos. Ahora, que nosotros vayamos a un sitio a protestar porque yo no estoy de acuerdo, ¿no?, con la aprobación de un presupuesto que fue aprobado, además, porque no es que fue aprobado autoritariamente, ¿no? Y por lo que yo entiendo. No, ella lo que está diciendo fue aprobado autoritariamente por el partido oficialista, pero tipo a la 1 de la madrugada. Claro, pero por mayoría, porque el oficialismo tiene la mayoría en el Congreso. Al final, si bien, quiero que nos aclares esto porque no me quedó muy claro. Si bien se plantea que, bueno, que fue a la 1 de la mañana, que las personas y que el pueblo no estaba de acuerdo, la realidad fue que fue aprobada por mayoría parlamentaria. O sea, la mayoría de los parlamentarios que estaban en el Congreso esa noche votó o no. ¿Cómo fue la situación? Sí, los votos los tuvieron por mayoría. Por eso hablamos de una alianza del oficialismo, porque es el partido de gobierno aliado a una serie de partidos políticos que no tienen legitimidad. ¿Qué crees tú que le da la legitimidad a un partido político? O sea, ¿por qué otro partido no es legítimo y por qué el tuyo sí, por ejemplo? Es el respaldo social y es la demanda que se pone en debate en el Pleno del Congreso. El problema es que los partidos políticos en Guatemala, como les decía, son vehículos electorales. Y decirles un ejemplo, esta alianza oficialista que se conforma, o sea, esta no es la primera vez que actúa a favor de sus intereses. Es que son los partidos políticos que viven históricamente en el Congreso a partir de su clientelismo político en procesos electorales. Y hay uno en específico que es el partido del narcotráfico y es de lo más transparente con eso. Ni siquiera hay forma de justificarlo. Su ex candidato a la presidencia está condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Y fue un golpe y, digamos, todos sus diputados tienen claros señalamientos de alianzas con el narcotráfico. Y son los partidos con los que el oficialismo se reúne a pactar estas alianzas y pasar estas cosas. Por eso les hablo yo de la legitimidad, que al final es algo subjetivo. La verdad no es que se pueda, no hay forma concreta de decir, bueno, y también mi opinión incide mucho desde cómo lo veo yo, pero las redes sociales son un indicador clave para esto. Y bueno, ustedes se toman el día para
buscar los tweets, los comentarios, las publicaciones, se van a dar cuenta el respaldo ciudadano que hay, al menos en redes sociales, a la labor que hace la oposición en esos momentos críticos. Ok, o sea, en pocas palabras, ese presupuesto fue aprobado de manera arbitraria. Sí, discrecional, arbitraria. A pesar de tener una mayoría. Pero fue aprobado democráticamente. O sea, mediante mecanismos democráticos, Tito. Es que tú, por ejemplo, es como en Venezuela. Hoy en Venezuela, hoy, bueno, el capítulo va a salir el día martes, creo, pero hoy, que es 6 de diciembre, es el día que estamos grabando el podcast, se están celebrando unas elecciones. No son elecciones. En Venezuela. Pero es que a eso. Bueno, pero. Es un fraude electoral. Sí, exacto. Es un fraude electoral, pero lo utilizan como un mecanismo democrático para demostrar, o para hacer ver, mejor dicho, para hacer ver que el oficialismo en Venezuela es democrático. Entonces, evidentemente, no son democráticos. Evidentemente, las elecciones son un fraude. Pero es el disfraz. Yo lo estoy entendiendo de esa manera. Sí, en el Parlamento. No es del todo así, sí, pero. Sí, pues acá pasa lo mismo, digamos, en el marco de lo institucional, y si nos vamos a la norma y qué reglamentan estos procesos, pues sí, se cumplieron con los procesos de forma muy discrecional, porque ahí es importante hablar de los detalles, y me voy a tomar quizá un minuto para eso. Lo que pasa es que el oficialismo presentó su proyecto de presupuesto, el presidente, porque así lo manda la Constitución. Ese proyecto lo envía al Congreso para aprobación. Entonces ya el Congreso tiene que desarrollar durante 4 meses un proceso de revisión, de detalles técnicos, hablar con las instituciones, etc. Y ese proceso se cumplió. Se hizo democráticamente, participativamente, participaron todos los partidos, pero llegó el día de la aprobación. Ese día el oficialismo presentó un proyecto totalmente diferente al que se venía discutiendo. Entonces, ese nuevo proyecto de presupuesto que salió del oficialismo, que no fue consensuado, que no fue revisado, es el que se quiere someter ese mismo día a aprobación de urgencia nacional. Ojo, porque la ley dice que ese presupuesto se tiene que discutir 3 días en el Pleno del Congreso por todos los partidos. Pero el oficialismo no, se fue por otra vía constitucional que también es válida, pero es más opaca, que es aprobación de urgencia nacional. ¿Y tú crees que al final esto va a terminar con la dimisión del presidente Alejandro Gianmattei? Algo así. No, pues vean, el gobierno ha tratado de oxigenar la crisis, como les digo. Dio marcha atrás con el presupuesto y ha ido como evacuando un montón de demandas de la plaza. Entonces, quiera o no, eso ha generado una oxigenación que les digo, el primer fin de semana la plaza estaba llenísima. Ayer ya no era la misma convocatoria, siempre participan los sectores politizados, pero ya no se vio con esa fuerza, porque pues esta oxigenación que el gobierno ha ido dando pues ha servido para que al menos los sectores que no están como tan claros o politizados pues ya se tranquilicen y sea como bueno, realmente no vemos condiciones como país o no se ve en este corto mediano plazo que el presidente vaya a renunciar. Claro, yo creo que eso es un problema de Latinoamérica. Yo leí una frase una vez. Ahora no recuerdo, no quiero decir errores aquí. Bueno, fue una vez. Exactamente. Si hubiese sido 2, ya te acordabas. Que Latinoamérica está destinada al fracaso, ¿no? Creo que incluso fue, no voy a decir quién, creo que fue Simón Bolívar, pero ahora no estoy seguro. Y pareciera que sí, pareciera que nuestros países están destinados al fracaso porque Latinoamérica se la pasa inmersa en constantes crisis, o sea, y sale de una crisis para meterse en otra, y sale de una crisis para meterse en otra, y lastimosamente pareciera que nuestras sociedades, nuestras sociedades, nuestros pueblos no entendiesen realmente que esto se debe lastimosamente a que las personas les gusta simplemente los políticos que dicen lo que las personas quieren escuchar y no
lo que hacen, lo que muchas veces las personas no quieren escuchar o que hagan, ¿no? Cintia, tú nos comentabas que te considerabas feminista, ¿no? Esto es un tema también bastante álgido en nuestro continente, en América Latina, en Europa también es bastante complicado y bastante fuerte todos los movimientos feministas. Te pongo un ejemplo, en Venezuela yo creo que no existe un movimiento feminista ni fuerte, ni etcétera. Yo creo que porque, yo no sé tú, pero yo veo a la mujer venezolana ya empoderada. Yo no siento que la mujer venezolana se tenga que seguir empoderando. Vemos mujeres venezolanas en política. Yo creo que en Venezuela se ven las cuotas políticas de las mujeres como algo absurdo porque las mujeres igual se involucran y ellas buscan ganarse su puesto. No, y yo creo que hay una cosa y quizás, bueno, muchos me van a criticar por lo que voy a decir, pero creo que eso es una cosa que hay que, digamos, hay que aceptarla del chavismo. O sea, eso fue algo que, un proceso... No, ojo, ya va, no, pero es que hay que, marico, hay que aceptarlo. Bueno, aquí me hacen señas que me van a cortar la cabeza, pero ojo, o sea, yo creo que a partir de que el difunto Galáctico... Es que eso es mentira. ¡Iste mentira! ¡Mentira! Ya va, diputado, por favor, orden. Yo creo que en Venezuela esa cultura en la que tú tenías que ser un actor político más en la dinámica de tu país es a partir del chavismo. De verdad yo lo veo así. O sea, y ojo, tú sabes, yo no soy chavista, ni nadie de mi familia, ni nada, pero bueno, sí, por ahí hay algunos, pero Yo necesito que alguien me quite esta parte. No, pero me desaparecen de esta parte. Pero es que hay que aceptarlo. No, hay que aceptarlo. O sea, pero es que yo no voy a aceptar. El chavismo no hizo nada bueno. Hay una vez que yo dije, y sí lo recuerdo, yo dije que el chavismo de cierta manera hizo que nosotros los jóvenes nos quisiéramos involucrar en política. Pero es que yo creo que con chavismo o sin chavismo, sin Chávez o con Chávez, con Maduro o sin Maduro, con dictadura o con dictadura, yo creo que me iba a interesar por lo público, porque nació en mí. Ahora, pero es que eso es algo tuyo, Tito. Es algo tuyo porque tú te sientes parte de la política. Sientes parte que eso es de ti. Pero, por ejemplo, que hayan líderes sociales en tu comunidad que se hayan interesado, que no tengan nada que ver, que no hayan tenido ni siquiera vocación política y se hayan intentado inmiscuir más en los asuntos públicos, eso es algo que el chavismo... Eso es mentira. ¡Iste mentira! ¡Mentira! Te voy a decir por qué. Eso porque es mentira. Acción Democrática hizo eso toda la vida. Lo hizo toda la vida, pero... Entonces no lo fue el chavismo. Sí, pero lo hizo con sus partidos políticos. Claro, porque el PSUV lo hizo ¿con quién? No, porque el PSUV lo inició con líderes sociales y al final, ojo, al final todo se desvirtuó. Por ejemplo, ahora, si quieren meter a una líder, por ejemplo, del feminismo, tiene que ser un chavista. ¿Entiendes? O sea, al principio la idea era buena, ahora se ha desvirtuado. La duda, o sea, ustedes podrían decir que aquí se ha dado como un movimiento de organización popular. O sea, más allá si fue el chavismo, si no fue el chavismo, ustedes consideran que hay como organización popular fuerte, que en Guatemala no hay, por ejemplo. Sí, exacto. Mira, en Venezuela... Porque en Venezuela yo creo que en la década de los 70, con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, ahí ya empezaron todos esos, digamos, organización de sindicatos, de juntas, por lo menos los sindicatos de los trabajadores, de los agricultores, de sindicatos de profesores, que ahora... Actualmente, como lo decía Tito, bien se ha venido gestando un movimiento, el movimiento feminista a nivel mundial. Evidentemente, este es un movimiento que tiene mucho más impacto en las mujeres jóvenes. Sin embargo, bueno, evidentemente yo creo que hay de todas las edades dentro de este movimiento. Ahora bien, Cintia, nosotros te queríamos hacer una pregunta con relación a esto. El feminismo ha existido durante muchísimos años. El feminismo no es una cuestión nueva del siglo XXI.
Feminismo empezó hace muchísimos años con demandas completamente diferentes a las que tenemos hoy. ¿Tú crees que las demandas con las que comenzó el feminismo fueron demandas que fueron cumplidas? ¿Y crees que las demandas de hoy son demandas que de cierta manera van a seguir evolucionando? Sí, miren, tomando el hilo histórico de lo que es el feminismo, este movimiento se levanta por los derechos fundamentales, porque un hito de arranque son las sufragistas, que es el movimiento de las mujeres por el derecho al voto en Europa y en Estados Unidos. Entonces, primero creo que todo comienza por el reconocimiento como ciudadanas, el derecho al voto, que se nos nombren las constituciones, y creo que esas fueron luchas que tuvieron, o sea, que lograron sus objetivos. Sin embargo, el feminismo ha venido evolucionando y por eso hablamos de olas del feminismo. Está la primera ola, que fueron las sufragistas, y creo que esto, al menos en América Latina, pongámonos en contexto, creo que toda esta coyuntura política de los años 70, 80 y 90, que fueron años de conflictos, de luchas, de diferentes contextos que no eran democráticos, creo que el movimiento feminista tuvo como un apagón, pues obvio. Al menos en Guatemala el objetivo en ese momento era recuperar la democracia y el sistema político de dictaduras militares, de años de autoritarismo, de un conflicto armado interno. Digamos, en los 80 las mujeres no tenían oportunidad de visualizarse como ciudadanas y bueno, dedicarse a alcanzar esas demandas que aún no habían sido solventadas, porque estábamos en medio conflicto y habían prioridades como país. Claro, Cintia, pero ¿y ustedes de cierta manera desde el movimiento feminista cómo luchan para lograr esa igualdad, más allá de todos los que sabemos de manifestaciones, etcétera? ¿Cómo inciden realmente para cambiar esa realidad? Más allá de participando también, porque como tú dices, tú participas, pero quizás no todas participan. ¿Cómo, nuevamente te pregunto, cómo hacen ustedes o qué hacen ustedes para mudar esa realidad, para cambiar esa realidad? No, pues es un tema bien complejo porque la sociedad guatemalteca es conservadora, o sea, es muy difícil. Y creo que el primer desafío es sensibilizar a la población. Y creo que eso es en lo que nos encontramos y nos valemos quizá de herramientas personales como redes sociales. Ahí es donde entra el activismo feminista a tratar de romper con esos como prejuicios, miedos, porque a veces hasta se instrumentaliza el tema del aborto para legitimarlos, cuando realmente el movimiento feminista tiene muy articuladas sus demandas y muy justificadas en el ámbito de la salud pública, de los derechos humanos. ¿Podrías enumerarnos algunas de esas demandas? Ok, sí, pues en Guatemala la primera es la paridad, o sea, exigimos que las mujeres nos encontremos representadas como lo que somos, porque somos más del 50% de la población, entonces nos exigimos representadas en todos los espacios. Es que sale de la política, es el sector privado, los medios de comunicación, hablamos de los artistas y todo, o sea, todos los ámbitos sociales que en esos espacios pues se tome en cuenta en condiciones de igualdad a las mujeres, que es 50-50. Luego están temas como la violencia de género, que es el tema de los femicidios, o sea, en Guatemala hay un alto índice de feminicidios, entonces también sensibilizar para que se den cuenta que a las mujeres nos matan por ser mujer, porque esos crímenes pasionales no son crímenes pasionales, están dotados de una serie de cuestiones de género que provocan esto. Otra demanda es el acoso callejero. Guatemala es un país súper inseguro para que las mujeres caminen tranquilamente en paz en avenidas públicas concurridas. Es que es impresionante. Yo no sé cómo es en donde ustedes están actualmente, pero en Guatemala no puedes ir a la tienda sin no ser acosada. Otras demandas también está el tema de digamos, hay muchas niñas y adolescentes embarazadas por violaciones de sus mismos padrastros, porque como la cultura es tan
de verdad, Guatemala está como muy atrasada en muchas cosas. Estas cuestiones aún son muy permitidas y están normalizadas, pero pregúntenme. Pero entonces ahí yo creo que ahí entraríamos en un tema que yo a veces lo pienso mucho, y es que la mujer no tiene las mismas demandas. O sea, digamos, la Machista. mujer... Ya va. ¡Machista! No, que la mujer en Latinoamérica, por ejemplo, la mujer latinoamericana no va a tener las mismas demandas que la mujer aquí en Europa. Porque, por ejemplo, como tú lo decías, en Guatemala quizás están un poco más atrasados en la parte jurídica, en esa parte. Ahora, por ejemplo, aquí en Europa hace poco celebraban de que ya por primera vez en la Champions League, que es un torneo de fútbol, el torneo de fútbol continental de clubes, por primera vez era árbitro principal una mujer. Aquí es más común ver a mujeres en altos cargos de gobierno. Por ejemplo, Angela Merkel en Alemania, o La presidenta de... o por ejemplo la primera ministra del Reino Unido, que renunció hace poco por el tema del Brexit, y así con diferentes actores políticos que son mujeres. Entonces, yo creo que al final, no son las mismas demandas. Y también pienso que el feminismo, por ejemplo, en Argentina, es muy, muy radical y prácticamente luchan porque no nacieron siendo hombres. Mira, yo te voy a ser muy sincero, y eso pasa con todos los movimientos, pasa con todas las luchas. Y es que el extremismo, considero yo, termina desvirtuando los ideales y termina desvirtuando de alguna u otra manera las demandas que tengan esos movimientos, ¿no? O sea, yo creo que todos los extremos terminan siendo malos, ¿no? Sí, evidentemente. Tú nos comentabas, Cintia, tú nos comentabas que te considerabas de cierta manera radical en cuanto a lo feminista que eres. Pero ahora, ¿qué diferencia planteas tú entre ser feminista radical y una feminista no radical? Una feminista más conservadora. Cada mujer tiene la libertad de asumir el feminismo que más conecta con sus vivencias y sus experiencias. El caso de Latinoamérica es muy diferente a lo que pasa en Europa. O sea, realmente son contextos diferentes. Por eso es que el feminismo del sur es más radical, porque aquí también hablamos de la colonización, porque no... Y ahí es donde hay que reconocer el tema de la... Ay, se me fue el término ahorita. Pero, por ejemplo, no es lo mismo hablar de las barreras que tiene una mujer europea, con un grado académico alto, quizás hasta ya con una familia política, que hablar de una mujer indígena que vive en uno de los municipios más recónditos y en extrema pobreza de Guatemala. O sea, pero eso también pasa con los hombres. Realmente. Entonces, el feminismo decolonial, que es el que es como el que surge en América Latina, eso es algo muy latinoamericano, y creo que también surge o se fortalece a partir de las argentinas. Creo que son como, nos han dado como cátedra en la región para organizarnos al resto de países. Y bueno, pues es lo que les decía, es más ver el cuerpo de las mujeres como nuestro territorio, porque históricamente nosotras hemos sido cosificadas, instrumentalizadas, servimos en la publicidad para llamar la atención de los hombres en, no sé, anuncios de mecánica. O, bueno, el simple hecho de que los hombres se sientan en la facultad de violar mujeres, eso ya hay un sistema cultural que se les permite. No lo que todos, pues, pero quienes lo hacen. Igual este tema de la prostitución es algo que se debería de abolir, porque el simple hecho de pensar que el cuerpo de la mujer es un objeto de canje y generación de ganancia, pues eso también debería de, como sociedad, ponernos a pensar. Claro. Cintia, yo tengo una duda existencial con esto, porque bueno, te voy a hacer la pregunta y luego te voy a contar una anécdota. La caballerosidad termina siendo un acto machista que va en contra del feminismo.
O sea, necesito una respuesta tuya para contarte mi anécdota. Yo creo que hay matices y hay, bueno, historia, ¿verdad? Pero para mí no veo, o sea, ¿por qué tiene que ser machista un acto de caballerosidad siempre y cuando se mantenga en el marco del respeto? Te lo pregunto porque, bueno, yo aquí tenía unas amigas españolas, un día fuimos, bueno, a un restaurante, etcétera, y evidentemente yo tengo la costumbre de que, bueno, a las mujeres las dejo pasar primero, pero como se lo puedo hacer a una mujer, capaz se lo hago a Julio también, o como se lo puedo hacer a cualquier, o como se lo puedo hacer a cualquier otra persona, o si abro la puerta dejo pasar primero a otras personas. Y entrando al restaurante tengo una amiga española que se considera feminista radical, por eso te lo preguntaba a ti, y la dejo pasar primero, y en el momento que la dejo de pasar empieza a insultarme. Que tú, ¿cómo es posible que yo no soy más o menos que tú, que yo soy feminista, que yo no sé qué? ¿Cómo es posible que tú me des el paso si yo soy igual que tú, pasa tú y paso yo? Bueno, y toda aquella confusión, y es ahí donde yo entro en el tema, que yo creo que todo extremismo, todo radicalismo termina desvirtuando la lucha, porque es que yo creo que la lucha del feminismo no tiene que ser si yo dejo pasar primero o no a una mujer en una puerta, o si le doy el paso o no. Exacto, porque es que también... No, vean, yo creo que cada mujer, lo voy a seguir diciendo, creo que cada una reacciona y acciona dependiendo de sus contextos, de sus marcos y sus vivencias. O sea, si para la compañera pues fue una acción y reaccionó así, yo realmente no puedo justificar en lo macro una acción individual, y tampoco voy a entrar en debate si fue correcto o no fue correcto, porque creo que fue una vivencia muy cotidiana. En lo que sí, pues yo puedo aportar, y creo que sí es cierto, es que hay como cuestiones macro a las que apelar, que son como el tema, no sé, más institucional, de llevemos el problema a la parte del acoso, ¿verdad? O sea, leyes que resguarden a las mujeres en su, no sé, en el caminar, en las calles, que son luchas que se pueden quizá colocar como más sociales, digamos, sacarlas del... Claro, pero es que yo creo que ese termina siendo el problema del feminismo, y es quizás por eso que mucha gente no se lo toma en serio. Es que no tiene los objetivos, o sea, todo el movimiento, los diferentes movimientos, no tiene un objetivo claro, bien definido. Todo el mundo tiene su propio objetivo, todo el mundo lucha por lo que considera que es correcto, y eso termina siendo, como decimos en venezolano, no sé si esa palabra se usa en Guatemala, un despelote. O sea, todo el mundo luchando por cosas completamente diferentes, y es lo que termina por no hacer que se logren de cierta manera esas demandas, que no se concreticen ciertas cosas. Ojo, yo me considero, aunque no pareciera, yo sé que he sido un poco frontal, pero bueno, estoy metido en un personaje. Feminista. Yo me considero feminista. Yo sí creo que la lucha de las mujeres es importante. Evidentemente, incluso desde nuestro partido en Venezuela, luchamos por la igualdad de las mujeres. Sin embargo, yo creo que el feminismo, de cierta manera, como movimiento, sí tiene que replantearse no solo los objetivos, sino la manera en que lucha. O sea, sí, porque al final, o sea, es como ella, como Cintia estaba diciendo, hay algunas demandas que sí son un problema de la mujer. Digamos, por ejemplo, el del salario. Por ejemplo, el de los empleos. ¿Entiendes? O sea, es algo que de verdad es difícil. Y por ejemplo, una mujer muchas veces no la contratan porque, bueno, puede salir embarazada, y si sale embarazada son 6 meses que tienen que darle de vacaciones, y después otros 6 meses más para poder atender al bebé, o simplemente porque X mujer no es tan simpática como la otra, y eso es un problema real. Ahora, problemas que sí, es verdad, lo que tú comentabas, esa anécdota, es que, no me puedes dejar, cuando ya es algo cultural, no me puedes dejar pasar primero porque yo no soy nada, o sea, ya eso es un problema cultural, y ya yo creo que lo cultural es algo cultural positivo, porque al final es un acto de caballerosidad que tú vayas a buscar a una mujer o a su casa, o como que tú puede buscar un hombre, como puede ser una mujer un hombre. Yo creo que esto es un tema social, un tema de humanismo. Mira, Cintia, para cerrar esta parte de la sesión, ingresar a otra y cerrar finalmente,
queremos hacerte una pregunta y es para ti, Cintia, politóloga guatemalteca, ¿qué no es política? Que no es política. Creo que la instrumentalización del Estado, la captura y cooptación de sus instituciones para el servicio de intereses particulares de élites en los países latinoamericanos, eso no es política. La desigualdad estructural y la reacción y el distanciamiento del Estado en las comunidades más necesitadas, creo que eso no es política. Cintia, desde el Parlamento del Estado fallido no es política, aprobamos lo que para ti no es política. Aprobado. Bueno, Cintia, de verdad, muchísimas gracias por haber atendido la invitación a este Parlamento y bueno, te deseamos de suerte en toda esta lucha allá en Guatemala para que de verdad logren los objetivos y puedan alcanzar muchísimas cosas buenas en todo el ámbito económico, político y social. Claro que sí. Entonces, igual a ambos, estar en este espacio, haber participado y por la discusión, creo que el diálogo y la reflexión siempre suma y bueno, cualquier detalle, pues con gusto lo estaremos compartiendo por el espacio que deseen. Claro que sí, muchísimas gracias. entonces bueno, ya saben, pueden suscribirse en nuestro canal, darle a la campanita y estaremos también en @noespolíticapodcast. Estaremos haciendo un contenido bastante interesante, así que no dejen de seguirnos por @noespolíticapodcast. Todos los martes sale un nuevo episodio, así que suscríbanse, diputados, diputadas, diputades de este Parlamento.